Bien, llegamos a la última parte del curso, que es mirar otro tipo de transistor, que son los transistores bipolares. Realmente la electrónica, el reemplazo de los tubos al vacío tuvo que ver con este tipo de transistores, aunque primero se miró los transistores FET por construcciones o el dominio de la física en semiconductores de la época del 47, 50, fue más fácil llevarlo a la parte comercial de los bipolares que a los transistores FET. Realmente los FET cogen impulso muy fuerte, sobre todo los MOSFET, cuando vienen los circuitos integrados, y por eso se posicionaron como los más importantes. Pero veamos entonces, todavía se usa transistores bipolares combinados en algunas aplicaciones con módulo FET. ¿Qué es un transistor bipolar? Lo vamos a definir de la siguiente manera. Es un dispositivo que tiene tres secciones. La sección de la mitad tiene la característica que es poco estrecha, bien estrecha. Y hay dos tipos de dopados. Si aquí dopados con N y altamente dopado, ponemos un dopaje tipo N. Este tipo de dopado y esta zona se llama el emisor. Esta zona de la mitad, que tendría que ser de contrario al que dopado de acá, que es N, este sería P, bien estrecho es la característica y poco dopado. Y el otro sería N nuevamente, pero menos dopado que el emisor. El de la mitad se llama la base y el del otro extremo se llama el colector. O sea, es un dispositivo, aquí le pone contacto metálico, este es el emisor, este es la base y este es el colector. Pero pues existe otro que es con dopaje tipo P, se hace lo mismo, la zona de la mitad estrecha, altamente dopado, y se llama el emisor nuevamente, el emisor. El de la mitad, poco dopado y bien estrecho, la base, y el colector nuevamente tipo P, pero poco dopado. Entonces este sería un transistor P, N, P, y nuevamente sus tres contactos metálicos. Entonces es un dispositivo de tres terminales. Los nombres se han puesto para que correspondan a su función. Emisor, que emite, este que emite electrones, este que emite huecos. Hay que emitir los electrones de tal manera que lleguen al colector. Esa es la idea. Se emite en el emisor y en el colector se debe recoger lo que se emitió en el colector. Quiere decir que queremos que estos electrones se vayan hacia el colector y que estos huecos lo mismo se vayan al colector. Entonces lo vamos a analizar por partes. Primero, vamos a colocarle. Lo primero que tenemos que hacer para que estos electrones se vayan hacia acá es polarizarla o darle un potencial aquí que los atraiga. ¿Qué atrae a los electrones? Un signo, un más. O sea, aquí le coloco un menos. Quiere decir que si yo hago esto, los electrones se irán hacia el más. Y esa corriente que estoy generando, pues es la corriente que voy a llamar de emisor, corriente de electrones. Al llegar aquí, pues iría, si no hay nada más, no hay nada en el colector, pues irían por la base, pero yo no quiero que se vayan por la base, quiero que estos electrones emitidos aquí sigan hacia el colector. Debo poner aquí, en este punto, algo que los atraiga, y entonces nuevamente le coloco aquí un positivo y aquí un negativo para que la mayoría de electrones emitidos lleguen al colector y unos poquitos, casi imperceptibles, se vayan por la base. Aquí hago lo mismo. Necesito que estos huecos se vayan hacia la base, entonces le pongo un negativo aquí y un positivo acá. Y necesito que sigan hacia acá, le pongo un negativo aquí con respecto a un positivo. ¿Qué he hecho? Si ustedes se dan cuenta, coloqué menos más en una juntura PN
donde eso es polarización directa, o sea, entre la base y el emisor polarizo en directo. Y si se dan cuenta, en ambos casos fue lo mismo. Yo coloco el más en el P y el menos en la base, y entonces estoy viendo que la polarización base emisor es directo. Pero para que sigan hacia acá, entonces coloco la juntura base colector, la polarizo en inverso. ¿Y qué he logrado? ¿Qué es lo que me interesa ver aquí? Aquí lo puedo hacer de la misma manera. Aquí emití una corriente de emisor, en este caso de huecos. Si le pongo un negativo aquí, la mayoría sigue hacia el colector y una poca se va hacia la base. Por eso se hace bastante estrecha la base para que pueda existir ese fenómeno de que los portadores que yo estoy emitiendo lleguen al colector. Entonces, el principio de funcionamiento será siempre la juntura base emisor en directo para emitir y la juntura base colector en inverso para recolectar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mandando una corriente de una zona de polarización directa donde acuérdense cómo es la gráfica de un diodo. También estoy trabajando con junturas, estas junturas PN como un diodo. En directo, la resistencia que se presenta es una resistencia de baja resistencia. Y en inverso, la resistencia es alta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mandando una corriente de una zona de baja resistencia a una zona de alta resistencia. Eso es lo que hago yo con el transistor. Y para eso, entonces, estoy diciendo que esta es la polarización que yo necesito. Ese es el principio del transistor bipolar de funcionamiento. Los símbolos con los que vamos a trabajar nosotros es un dispositivo de 3 terminales, que hago lo mismo, dispositivo de 3 terminales, donde la parte de la mitad se llama la base, es la base. Como los dos extremos son de la misma dopaje, el que diferencia es el emisor. Al emisor le coloco una flechita, y si la flechita va hacia afuera, pues la que no penetra en la base es un transistor NPN. Si la flecha la coloco hacia la base y la penetra, es un transistor PNP. Lo mismo que los transistores MOSFET, van a ver canal N, canal P, aquí va a haber transistores NPN y transistores PNP. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar una corriente de emisor. Entonces, debo hacer esto, colocar aquí una fuente que me polarice en directo la juntura base emisor. Estoy haciendo esto, polarización en directo. Tengo que poner una resistencia porque si no la pongo, acuérdense que si entro, lo hago entrar a esta zona, la corriente crecería de una manera grande. Entonces, necesariamente necesito colocar una resistencia que me limite la corriente que yo voy a emitir. Les voy a llamar este voltaje sub E y esta resistencia R. Aquí hago lo mismo, aquí lo puedo hacer de la misma manera. Genero la corriente de base, ¿ves? Coloco aquí una fuente y coloco aquí una resistencia RE sub E. Que lo único que hice aquí fue cambiar la fuente porque la corriente aquí iría en este sentido, aquí la corriente iría en este sentido. Esto sería la corriente de emisor, esto sería la corriente de emisor. Al otro lado debo colocar un potencial positivo, pero voy a colocar de una vez una resistencia que me va a recibir la señal. Recuerden que esto es para amplificar potencia. Les coloco esta fuente que voy a llamar BCC, donde me da un positivo acá, y esta resistencia la voy a llamar RC. Aquí debo colocar un negativo, entonces lo coloco una resistencia y una fuente, y esto le llamo BCC y RC. Entonces, ¿qué he hecho? Tengo 2 mallas. Una malla número 1, llamémosla esta la malla número 1, y esta la malla número 2. Y vamos a trabajar
con esta nomenclatura y esta simplemente me sirvió de referencia para que ustedes entendieran cómo es el principio. Entonces, este es el principio, es emito corriente de emisor y quiero que llegue al colector. Entonces, aquí le emito y quiero que llegue al colector. Aquí por la base de una pequeña parte, que es casi despreciable, la idea es que la mayoría llegue al colector y lo mismo en este circuito. Entonces, voy a hacer análisis de circuitos. ¿Qué voy a decir? ¿Qué dice la malla número 1? La malla número 1 dice que la tensión que yo aplico, P sub E, que es esta fuente que está aquí, es igual a la corriente IE por RE más la tensión entre base y emisor. Como estoy trabajando en continua y esta juntura está polarizada en mi directo, voy a decir que esa juntura de una vez va de 0,7. Si hacen esta malla, es igual. La malla no varía, lo único que varía es el sentido de la corriente. Quiere decir que lo que estoy diciendo con esa malla es que la corriente generada va a ser igual a B sub EE menos 0,7 sobre RE. Esa es la corriente que yo genero. El efecto transistor lo que me está diciendo que esta corriente generada la voy a mandar al otro lado. En este caso, pongamos los valores, supongamos que B sub EE es 5,7, RE que sea 5K, es decir, reemplazo aquí, esto sería igual a 1 miliamperio. Estoy diciendo que genero 1 miliamperio y lo voy a enviar al colector. Entonces al colector hago esta malla que está aquí. Entonces vamos a mirar esta malla. En ambos casos la malla es la misma, simplemente lo que falla o lo que se varía es el sentido de la corriente. Esta malla número 2, esta es la malla número 1. La malla número 2 que me dice que la tensión BCC es igual a IC, que es la corriente que circula por acá, por RC, más la tensión que hay entre colector y base. Pero ¿qué estoy diciendo? IC es aproximadamente igual a I sub E. Es lo que pretendo. Esto es casi igual. Generalmente podemos explicar como IC es igual a alfa I sub E, donde alfa es aproximadamente igual a 1. O sea, muy cercano a la corriente. Pero I sub C es, acuérdense, I sub E. O sea, en este caso, pongamos los valores también aquí, que esto sea 12 voltios y esta resistencia sea 10K. Nos queda 12 voltios, es igual a IC, que es 1 miliamperio que lo genera aquí, por la resistencia que sería 10 voltios, más la tensión colector base, que quiere decir que la tensión colector base debe valer 2 voltios. Y hemos logrado entonces el efecto transistor, que es más de la corriente. Pero acuérdense que lo que quiero es amplificar señal. Entonces ahora lo que voy a hacer es decir, aquí voy a colocar en serie con esta la señal que yo quiero amplificar. Ya, la voy a colocar, como está en serie, no importa dónde la coloco, es la misma asunto. Entonces esta es la señal que yo quiero amplificar en potencia. La voy a llamar B sub G. Entonces la llamo B sub G. Esta señal B sub G me va a generar también una corriente. Y lo que estoy haciendo es, esta de continua me genera una corriente continua y sobre esa voy a montar una señal I sub E, que la voy a llamar así. O sea, a la corriente continua generada por la continua, le voy a agregar I sub E, que es la que me va a generar esta fuente. O sea, hago aquí I sub E. Y esa la voy a trasladar al otro lado también. O sea, aquí va a circular I sub C, que es igual a I sub E, más la variable que sería I sub C, que es también aproximadamente I sub E. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ahora hagamos análisis de señal. Uso superposición. Entonces ahora voy a hacer solamente el análisis de señal, cortocircuito de esta. Digo, esta tensión me está produciendo una corriente I sub E. ¿Qué está viendo? En esta malla estoy viendo esta resistencia RE en serie con una resistencia en directo que hemos dicho que es muy pequeña, que la podemos despreciar.
O sea, podemos decir que I sub E, la corriente que me está dando esta señal, va a ser igual a B sub G, que es la señal que quiero amplificar, por R sobre RE más la resistencia, que hay entre base y emisor, que es la cultura por el indirecto, que es muy cercana a cero. Y esa corriente pues es igual a la corriente que circula en este caso por acá. Ya aquí va a circular I sub C más I sub C. Entonces voy a hacer análisis de potencia. ¿Qué potencia me está entregando esta fuente? La potencia que me entrega B sub G será IE cuadrado, es la potencia que va a entregar, por la resistencia RE. Esta sería la potencia de entrada. En esta parte, ¿qué está recibiendo esta resistencia que me va a recibir la carga? ¿Qué va a ser? La corriente IC al cuadrado por RC. Esta será la potencia de salida. Si miro potencia de salida sobre potencia de entrada, vamos a mirar la IC cuadrado, que es IE cuadrado, que es la misma corriente porque fue la que traslado allá, por RC, sobre la potencia de entrada, que sería IE al cuadrado igual por RE. Como RC es más grande que esto, la potencia de salida será 2 veces mayor que la potencia de entrada. Obviamente necesito que la resistencia de salida sea mayor que la entrada para que conserve que la zona de salida tenga una resistencia mayor que la zona de entrada. Por eso, para que haya amplificación de potencia necesito que RC sea mayor que RE.